Hola, buenas noches, bienvenidos a todas y a todos a esta masterclass organizada por ICOMET. El día de hoy en Academia de Metabolismo vamos a estar explorando probablemente lo que es uno de los temas más complejos en obesidad, que es el por qué comemos, el rol del eje neuroentérico en obesidad. Entonces, como les decía, ¿verdad? Es un tema complejo, pero muy importante entender cuál es esa comunicación entre nuestro cerebro y nuestro tracto digestivo y qué implicaciones tiene en nuestra práctica clínica, cómo podemos usar estos conocimientos para mejorar los resultados en nuestra clínica y tener un impacto más grande en nuestros pacientes. Así que quiero invitar a todos a participar en nuestro chat. Queremos saber desde dónde nos acompañan esta noche, ¿verdad? Así que pueden ir poniendo ahí desde dónde están viendo esta masterclass. Y también quiero presentarles a nuestra primera panelista del día de hoy, la doctora Natalia Muñoz, que es licenciada en nutrición con un enfoque en enfermedades crónicas no transmisibles y autoinmunidad. Muy interesante, doctora. Y trabaja en Nourish Nutrición. Así que bienvenida, doctora, y ahí pueden ir escribiendo en el chat, como les dije, de dónde nos acompañan para irnos conociendo un poco. Bienvenida, doctora. Hola, buenas noches. Gracias por la oportunidad de estar aquí, interesadísima en el tema. No es un secreto para nadie que este eje neuroentérico tiene un inmenso impacto sobre la salud y por qué no decirlo incluso sobre la obesidad. Entonces, muy interesada de conocer todo lo que el doctor tiene que exponer el día de hoy, porque sé que va a ser algo súper enriquecedor para cualquier persona que se desempeñe en el área de la salud. Entonces, pues gracias por la oportunidad y aquí estamos para poner atención. No, muchas gracias, doctora. Sí, sabemos que va a ser una experiencia buena para todos los que nos dedicamos a esta área, ¿verdad? Como hablaba, es un tema complejo, pero de vital importancia para poder entender cómo se regula el apetito, cómo se regula la saciedad y el metabolismo, ¿verdad? Y cómo podemos usar eso para mejorar los resultados en la clínica del día a día. Así que gracias por estar aquí con nosotros, ¿verdad? Muy felices de tenerla aquí. El Gracias y chat gracias por la ya, invitación. perfecto, el chat ya está abierto, ¿verdad? Para empezar a escuchar desde dónde nos acompañan. Ya tengo aquí a la doctora Soto, ¿verdad? Gracias por compartir temas de interés. Exacto, este es un tema, ¿verdad? Que nos interesa a todos y sabemos la importancia de entender ya a nivel fisiológico qué está pasando aquí. La doctora Bonilla nos pone buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña, doctora? Perfecto. Entonces ya están participando en el chat. Como ven, ya está abierto para poder ir empezando con esta masterclass. Como decía la doctora Muñoz, ¿verdad? Es un tema de mucho interés, entonces espero que puedan aprovechar el conocimiento del doctor Barahona esta noche. Entonces, Hola, doctor, ¿cómo está? Hola Natalia y hola a todos, muy buenas noches, gracias a todos por conectarse a este nuevo masterclass, a esta nueva sesión de Academia de Metabolismo y esperamos que el tema pues también sea de mucha utilidad para aplicarlo hoy mismo en el consultorio con nuestros pacientes. Eso es el punto, claro, a eso es lo que queremos llegar todos. Entonces, bueno, les presento a los que no conocen al doctor Barahona. El doctor Barahona es médico, especialista en nutrición clínica, es el director del Instituto Costarricense de Metabolismo. Siempre le sacamos mucho provecho, como decía la doctora Muñoz, a las clases del doctor. Así que un placer tenerlo aquí, doctor, y muy emocionados de escuchar de este tema que se las trae, pero que es fascinante. Yo creo que a todos nos causa mucha fascinación, todos los que trabajamos en salud, entender un poco qué está pasando y poder profundizar en las causas que pueden llevar a la enfermedad de la obesidad. Así es, y justamente ese es este tema que vamos a comentar en el día de hoy, es uno de esos temas que son como de todos los días en la consulta, porque el paciente muchas veces observa o ve
el tema de la obesidad y cuando viene a la consulta, el paciente nos puede decir, mire doctor, todo va muy bien, pero el problema es que tengo mucha hambre, o el problema es que tengo hambre. Y entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta que para el paciente, tener hambre es un problema, es decir, el paciente lo interpreta como un problema. Entonces, esto es fundamental para poder entender o responder una de las preguntas más frecuentes en nuestra consulta y es por qué comemos, y yo agregaría esto, no solo por qué comemos, sino por qué comemos de más. Entonces, en este sentido es donde vamos a encontrar un poco la clave. Y vamos a iniciar con este tema, ¿por qué comemos? El rol del eje neuroentérico en obesidad. Y ven ustedes que efectivamente este es un tema que tiene muchas aristas. Quiero comentar la primera. Y esta es una pregunta que quiero dejarles a todos para que nos vayan comentando en el chat qué piensan sobre este tema. ¿Existe la adicción a la comida? Pregunta. Quiero que puedan participar ahí en el chat, coméntenos qué piensan sobre este tema. ¿Cuál sería su respuesta si un paciente les pregunta hoy, doctor, doctora, es que yo soy adicto a la comida? ¿Cómo manejamos esa pregunta? Es que yo creo que yo soy adicto a los azúcares, yo creo que soy adicto a las grasas o soy adicto a la pizza o a las comidas rápidas, no sé, a los helados, a los postres, a los dulces. Entonces la pregunta es, ¿eso es así? ¿Existe la adicción a la comida? Coméntenos ahí en el chat. Y bueno, aquí para empezar a introducir este tema tenemos que revisar algunas definiciones. Por ejemplo, ¿qué es el hambre? ¿Qué es el hambre? ¿Cuál es la definición biológica de hambre? El hambre es la necesidad fisiológica de comer para recibir energía. Vean que este primer concepto del hambre es un concepto muy fisiológico, es decir, muy relacionado con nuestra biología. Pero el segundo concepto, que nosotros le llamamos apetito, en las publicaciones en inglés lo van a ver como appetite, porque hay ciertas palabras que se modifican, es el deseo de comer ya no por hambre, o sea, por el anterior concepto, o sea, ya no por necesidad fisiológica, sino que decimos que apetito es cuando yo quiero comer, pero es el deseo de comer activado por otros estímulos. Por ejemplo, el estímulo visual. Yo de pronto estoy ahí con mi teléfono viendo redes sociales y me aparece un postre delicioso, una fotografía, o ahora que hay muchos reels de restaurantes, vemos comidas que se están sirviendo en un restaurante, comidas que se están preparando, bebidas, etcétera. Entonces el estímulo visual en ese momento puede ser que yo no tenga hambre, pero yo digo, qué rico se ve este postre, qué delicioso se ve este platillo. Esta receta me parece deliciosa y quiero comer o tengo el impulso de comer o deseo de comer, pero activado por estímulos visuales. Vean ustedes que también esto puede ocurrir por estímulos emocionales. Cuando me siento muy feliz, quiero comer algo delicioso o más bien cuando me siento muy triste, por ejemplo. También en situaciones sociales y actividades como fiestas, etcétera, donde puede ser que yo llego a una reunión, por ejemplo, con mis amigos o mis colegas en el trabajo y están comiendo algo y yo en ese momento no tengo la primera palabra que está acá arriba, no tengo hambre, o sea, no tengo la necesidad fisiológica en ese minuto, en ese momento de comer, pero como todos los demás están comiendo, entonces me dicen, aquí estamos comiendo tomándonos un café y comiendo estos pancitos o esta repostería o estos pasteles, y entonces yo digo, bueno, voy a terminar comiendo pan o repostería o pasteles, pero yo no tenía hambre. Entonces vean ustedes que este es el tema de apetito. ¿Qué sería lo opuesto? Bueno, los pacientes nos dicen con frecuencia, doctor, es que tengo mucha ansiedad. Y vean que esta palabra ansiedad no está aquí en esta lista de definiciones, porque ansiedad es lo que nosotros describimos como apetito en la definición estricta de la palabra. Es apetito, es el estímulo de comer por otras razones, incluyendo razones de tipo emocionales. Entonces, vean ustedes que uno, disculpen, tiene el deseo de comer y puede tener el deseo de comer por otros estímulos como las emociones. Y a la gente o las personas nos dicen, tengo ansiedad. Ansiedad por comer. Es que cuando estoy estresado, quiero comer. Cuando estoy tenso, cuando estoy
bajo alguna situación emocional quiero comer. Los pacientes hablan de ansiedad. ¿Y qué sería lo opuesto? Esto yo siempre se lo explico a los pacientes para decirles, bueno, lo opuesto a esa ansiedad que usted me comenta que tiene sería la saciedad. Y saciedad se refiere a la supresión del hambre y finalización de la ingesta después de comer determinada cantidad de alimentos. Entonces vean ustedes que también es un concepto muy biológico, vean ustedes. Acá en la parte superior dijimos hambre. Hambre es comer porque necesito nutrientes. Saciedad es supresión del hambre porque ya comí, o sea, ya tengo nutrientes. Entonces vean ustedes que esta relación es muy biológica en ese sentido. Ahora también está la saciedad que la gente comenta y es que me dicen, doctor, es que yo tengo un problema, yo hago mi comida, por ejemplo, mi almuerzo, pero una hora después ya tengo otra vez hambre, o sea, ya tengo otra vez ganas de comer. Otra vez, ahí la gente puede estar usando la palabra hambre y tal vez lo que tienen una hora después de haber hecho su comida es apetito y no necesariamente hambre, puede ser que sí. Entonces vean ustedes que tenemos que hacer una distinción con nuestros pacientes porque estas palabras los pacientes las usan en forma como si fueran sinónimos y no lo son necesariamente. Vean que el otro concepto de saciedad se refiere a tener un periodo de tiempo entre comidas en el cual yo no tengo hambre. Usualmente esto es fisiológicamente de 3 horas aproximadamente. Desde que yo hago la última comida, mi periodo de vaciamiento gástrico, etcétera. Y más adelante vamos a ver las etapas de saciedad para explicar más en detalle estos temas. Ahora quiero mostrarte a continuación los dos niveles en los que se regula el hambre o lo que regulan finalmente la ingesta de alimentos. Tenemos, como vemos en esta imagen, un nivel central que está regulado por nuestro cerebro y tenemos por el otro lado un nivel periférico que está regulado por los órganos, principalmente gastrointestinales, hay otros más también involucrados que nos ayudan a regular el tema del hambre y de la saciedad. Veamos entonces que a nivel de la regulación de la ingesta de calorías y de la ingesta de energía, nosotros tenemos una regulación que es de tipo homeostática. Vean que esta es la nueva palabra que usamos para decir metabolismo, por decirlo así. Esta es la regulación más biológica. Esta es la regulación que tiene que ver con la necesidad biológica de recibir nutrientes. Entonces vean ustedes que aquí se regula la ingesta energética, el gasto energético, las reservas que tenemos acumuladas de energía en el cuerpo. Pero el otro gran modulador de la ingesta es la respuesta hedónica o la regulación hedónica. Esta tiene que ver más con el placer de comer, la recompensa que recibimos cuando comemos, que es una recompensa de placer, del placer de comer. Entonces ven ustedes que nosotros podemos comer por razones homeostáticas, necesitamos nutrientes para nuestro metabolismo diario, o también nosotros podemos comer por razones hedónicas, porque está rico, porque está delicioso. ¿Por qué te comiste un segundo plato, una segunda porción de postre? ¿Por qué te serviste una segunda porción de helado? ¿Por qué fuiste por más helado al refrigerador para servirte más? Porque está sabroso, está delicioso. Entonces nosotros podemos comer por razones homeostáticas o podemos comer por razones hedónicas, simplemente por el placer de comer. Y vean ustedes que hay 3 niveles de neuronas que regulan a nivel de nuestro cerebro la respuesta central de hambre y saciedad. Las neuronas de primer nivel están en la base del cerebro, acá en el bulbo raquídeo, y estas son las primeras neuronas que reciben información de la periferia. Luego pasamos a un segundo nivel, que son más arriba, más un nivel superior, que es el segundo nivel, que es el hipotálamo. Son todos estos núcleos que ustedes observan acá, que están en el hipotálamo, como el núcleo arcuato, el núcleo paraventricular, el área tegmental ventral, etc. Son núcleos que regulan hambre y saciedad, y lo regulan en esta forma, como apagado y encendido. ¿Tengo hambre? No tengo hambre. Pero existe un tercer nivel, las neuronas del tercer nivel, que son las neuronas de la corteza cerebral, que son neuronas que tienen una capacidad regulatoria superior. Vamos a ver que las neuronas de primer nivel, por ejemplo, son neuronas metabólicos sensibles, y estas neuronas que están acá
Vean ustedes que son neuronas que están en la base del cerebro, en el bulbo raquídeo, y estas reciben, como pueden ver ustedes acá, información de toda la periferia. Es decir, estas neuronas saben si en este momento tenemos 1 hora, 2 horas, 3 horas de haber comido, o por el contrario, si no hemos comido nada y estamos en ayuno, o si acabamos de comer, o si en este momento, mientras ustedes me están escuchando, están comiendo. Esas neuronas lo saben. ¿Por qué? Porque estas neuronas reciben aferencias, principalmente a nivel del nervio vago, que permiten conocer el estado metabólico en la periferia, tracto gastrointestinal. Pero también reciben información de otros órganos, como es el hígado, como es el músculo esquelético, el tejido adiposo, etc. Entonces vean ustedes que estas neuronas pueden recibir información sobre nutrientes, estas neuronas sobre hormonas, nutrientes, inclusive vean ustedes, pueden recibir información desde la microbiota. Entonces, este punto central donde están las primeras neuronas, las de primer nivel, reciben información del estado de nutrientes, del estado hormonal, incluso de cómo está nuestra microbiota. Y esto puede tener un efecto importante en la regulación de la ingesta. Las neuronas del segundo nivel, que están más arriba, dijimos, son los circuitos hipotalámicos. Aquí vamos a ver en detalle, ahora este segundo nivel que está acá, que son los circuitos hipotalámicos. Aquí tenemos los dos más básicos que están acá en el núcleo 4, que son estas dos neuronas de color verde y de color rojo que ustedes observan en su pantalla. Y las de color verde son las neuronas del neuropéptido Y las de color rojo, las neuronas POMCARD. Estas neuronas tienen dos papeles, la vía orexígena y la vía anorexígena. Vean ustedes que la vía orexígena es la del neuropéptido Y el péptido relacionado con agouti, son las neuronas del hambre. Y las otras son las neuronas que están a la par, que son las neuronas POMCARD, que son las neuronas de la saciedad, son las anorexigénicas. Entonces vean ustedes que estas dos vías se comunican, la vía orexigénica y la vía anorexigénica, y tienen otras conexiones, como ustedes ven en la parte superior, con el núcleo paraventricular, el área hipotalámica lateral, etc. Y como ustedes pueden ver, aquí hay múltiples receptores que regulan la ingesta. En un siguiente nivel tenemos las neuronas del sistema límbico. Estas neuronas están un poco más arriba del hipotálamo y son las neuronas que tienen que ver con la regulación hedónica. Vean ustedes que aquí en estas neuronas los neurotransmisores principales son dopamina y GABA. Vean qué interesante. Dopamina, ¿verdad? El neurotransmisor del placer. Entonces vean que aquí se regula esta otra respuesta, el placer de comer, ¿verdad? Y esto, como decimos siempre, no ocurre activado por una lechuga, por una coliflor, un brócoli, sino que esto es activado por alimentos que les llamamos de alta palatabilidad, alimentos altos en grasa, altos en azúcar o altos en sodio, sobre todo en sal. Y es muy interesante porque los pacientes te lo dicen así, los pacientes te dicen, doctor, tengo ansiedad por dulces, tengo ansiedad por papas fritas, tengo ansiedad por comidas que tienen ese tipo de característica. No te dicen, doctor, tengo ansiedad por una lechuga, por ejemplo, tengo ansiedad por un brócoli, una coliflor. Entonces, es muy interesante que la respuesta hedónica está relacionada directamente con alimentos de alta palatabilidad. Recuerden que estos son altos en grasa, altos en azúcar y altos en sal, en sodio. En un siguiente nivel, más superior todavía, tenemos las neuronas de tercer nivel. Y estas son las neuronas de una zona muy importante que está más arriba todavía, que es la corteza prefrontal. Y esta corteza prefrontal es muy, muy importante. Vean aquí en la parte anterior del cerebro, ahí está la corteza prefrontal. Y bueno, uno podría decir, si nos regresamos a la imagen anterior, uno podría decir que definitivamente por decirlo así, el placer de comer es lo más poderoso que regula la ingesta. Bueno, es que es muy difícil porque es comer comidas placenteras, es muy difícil decir que no. Entonces, nosotros terminamos comiendo por placer. Bueno, resulta que si me regreso acá,
y vemos dónde está el sistema límbico, vean ustedes acá que el sistema límbico está mucho más abajo, es inferior. En un nivel superior de nuestro cerebro se encuentra la corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal, vean las funciones tan importantes que tiene. El control cognitivo de la ingesta. Ok, por placer, yo como 1, 2, 3 porciones de postre. O 1, 2, 3 porciones de helado, por placer. Pero por control cognitivo yo puedo decir, no, solo una. Solo me toca una. O sea que la corteza prefrontal es la responsable del autocontrol, del aprendizaje y de los hábitos. Vean qué interesante. Esto ocurre tanto aplicado a la dieta como al ejercicio, por ejemplo. La corteza prefrontal es la que regula los hábitos, el poder decir que no o que sí a una determinada porción o a un determinado tipo de alimentos o comidas, o el decir que me voy a levantar una hora más temprano para hacer ejercicio, aunque a esa hora tengo sueño y quisiera seguir durmiendo un rato más. ¿Quién regula eso? Lo regula la corteza prefrontal. Y vean ustedes que aunque erróneamente muchos dicen que es que lo máximo es el placer de comer, esto está regulado en un nivel inferior. Vean que el hipotálamo está regulado, está más abajo, el sistema límbico está más abajo y la corteza prefrontal es superior. Tiene una regulación mucho más poderosa. Entonces vean ustedes que en esta imagen acá resumimos lo que hemos comentado. Vean ustedes el nivel más bajo, el núcleo 4, donde están las neuronas del neuropéptido Y y el péptido relacionado a Guti y la POMCAR. El área hipotalámica lateral y sus conexiones. Más acá, en el color naranja, vemos el sistema límbico, las conexiones que tiene con el hipotálamo, pero vean que ustedes que en el nivel más superior está la corteza prefrontal, donde está la decisión, está en la regulación de los hábitos. Vamos ahora a hablar del otro eje de regulación de la ingesta, que es el eje periférico. Acabamos de describir más en detalle el central. Entonces, cuando hablamos del eje central, ahora vamos a comentar más en detalle el eje periférico. Quiero hablarles de una de las hormonas más importantes en la regulación de la ingesta, como es la grelina. La grelina es sintetizada acá en el fondo gástrico por las células que están en las glándulas oxínticas del fondo gástrico. Aquí hay unas células que producen grelina. ¿Y qué es la grelina? Bueno, la grelina es la hormona del hambre. La grelina es la hormona del hambre. Resulta que el estómago, cuando está vacío, produce en el fondo gástrico, produce grelina. Y esta grelina es una señal que viaja hasta el hipotálamo, véanlo acá, hasta el hipotálamo, y vamos a ampliar aquí a la izquierda esta imagen, y vamos a ver que la grelina producida en el estómago activa las neuronas POMCAR y más bien activa y más bien estimula la neurona del neuropéptido Y inhibe a la POMCAR. Aquí es que los colores están un poco distintos, pero básicamente es grelina activa la vía orexígena, o sea, la vía del neuropéptido Y y el péptido relacionado a Guti en el núcleo 4, o sea, estimula el hambre, pero también inhibe a la neurona POMCAR, que es la neurona anorexígena. Entonces vean ustedes que la grelina es la hormona por excelencia del hambre. Es la hormona que produce hambre. Pero vean ustedes que hoy se sabe que la grelina tiene receptores en múltiples tejidos. Anteriormente pensábamos que solo regulaba el hambre y no, resulta que regula también el vaciamiento gástrico, la secreción intestinal, tiene receptores en corazón, en tejido adiposo pardo, tiene receptores en páncreas, hígado, etc. Entonces ven ustedes que la grelina es la hormona del hambre, pero tiene otras funciones más complejas para regular el metabolismo. ¿Cuándo se produce la grelina? Cuando tenemos el estómago vacío. Y conforme el estómago se empieza a llenar, porque empezamos a comer más alimentos, tenemos nutrientes, se inhibe la producción de grelina. Entonces, la grelina sí es muy dependiente de la presencia de nutrientes en el estómago. Caso contrario, ocurre con la
con el GLP-1. El GLP-1 es una de las incretinas que conocemos que es producido por las células L en el intestino delgado ante la presencia o el paso de carbohidratos por el intestino delgado. ¿Qué es lo que hace el GLP-1? Vean ustedes que decíamos anteriormente que la grelina se produce cuando tenemos el estómago vacío, activa el hambre. Entonces, digamos que tiene este sentido fisiológico. Si yo tengo el estómago vacío, se produce grelina, se me activa el hambre, quiero comer para llenar el estómago. Pero ¿qué pasa después de que yo he comido? Bueno, el estómago ya se llenó de nutrientes, de alimentos. Estos empiezan a través del vaciamiento gástrico a pasar al duodeno, luego al yeyuno, luego al ileum y ahí continúan su tránsito intestinal. Cuando pasan por las células K que están en el duodeno, producen la primera incretina que es GIP, pero cuando pasan más abajo, más distal, por el ileum, producen GLP-1. Entonces, ¿qué es lo que activa la producción de GLP-1? Que están pasando nutrientes, principalmente carbohidratos, por el intestino. Es decir, ¿cuál es la señal para el cerebro? Ya comimos, ya tenemos nutrientes en el intestino. Entonces, vean ustedes, las señales son distintas. Grelina le dice al cerebro, el estómago está vacío. Necesitamos comer, activemos el hambre. Voy a decirlo en ese orden. Por el contrario, GIP y GLP-1, ¿qué le dicen al cerebro? Ya hay nutrientes pasando por el intestino, ya podemos dejar de comer, o sea, que se inhiba la ingesta. Y entonces ustedes ven que ese es el efecto que tiene el GLP-1. El GLP-1, ¿verdad? Lo que hace es que estimula receptores en el nervio vago y señaliza, y hay receptores también en el hipotálamo, y en el hipotálamo lo que hace el GLP-1 es inhibir el hambre, o sea, tiene efecto más bien sacietógeno, tiene efecto de aumentar la saciedad. Entonces ven ustedes que hay receptores de GLP-1 en el núcleo arcuato, en el núcleo paraventricular, y tiene efectos anorexígenos directos e indirectos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que más bien el GLP-1 hace lo opuesto a la grelina. El GLP-1 se activa cuando ya hay nutrientes en el intestino y la señalización le está diciendo a nuestro cerebro, ya comimos, ya podemos apagar el hambre, ya podemos activar la saciedad para que ya no sigamos comiendo. Entonces, vean ustedes aquí dos ejemplos. Hay muchas hormonas más que regulan la ingesta desde el nivel periférico, pero les he puesto dos ejemplos. La grelina, que es típicamente orexígena, y el GLP-1, que es típicamente sacietógeno y anorexigénico. O sea, tienen la función contraria en el cuerpo. Por el otro lado, también el GLP-1 tiene múltiples receptores, y esto es bien interesante. No solo tiene receptores centrales en el hipotálamo que regulan la ingesta. Vean que en el mismo estómago tiene receptores. ¿Y qué es lo que hace el GLP-1? Regula el vaciamiento gástrico. Cuando hablamos de farmacología, que no es el tema de hoy, pero muchas veces vemos que el paciente se llena más rápido, tiene más saciedad por más horas, lo que hablamos, saciedad. Ese periodo de cuántas horas después de comer yo tengo saciedad, o sea, yo no tengo hambre. Y el GLP-1, uno de los efectos que va a tener es aumentar la saciedad, tiene efectos sacietógenos. Vean ustedes que también tiene receptores en páncreas, por supuesto, en hígado, tejido adiposo, etc. Entonces, tiene efectos fisiológicos, más allá de regular el hambre. Entonces, ¿qué es el eje neuroentérico? El eje neuroentérico, como ven ustedes, es la comunicación o sea, central, del sistema nervioso central, entérica, o sea, con la periferia. Entonces, cuando hablamos del concepto del eje neuroentérico, nos referimos a la comunicación, o como se dice en inglés, a la conversación que mantiene el cerebro con los órganos de la periferia. Entonces vean ustedes que, por ejemplo, a través de estas señales, como los niveles de glucosa en sangre, como la grelina, como el GLP-1, la colecistoquinina y muchos otros, insulina, leptina, etcétera, estas señales que producen los tejidos periféricos le dicen a nuestro cerebro cómo estamos. Vean ustedes que le dicen a nuestro cerebro si hemos comido, si ya comimos, cuánto comimos. El cerebro sabe en este momento si acabas de comer, cuántos carbohidratos te comiste, cuántos
aminoácidos y proteínas comiste, cuánta grasa comiste. El cerebro sabe todas esas cosas. ¿Por qué? Porque hay señales relacionadas también con nutrientes, no solo con hormonas, sino con nutrientes. El cerebro sabe exactamente lo que acabas de comer. También el cerebro sabe a través de la leptina cuánta grasa tenemos acumulada en nuestro cuerpo. O sea, de cuánta grasa, de qué tamaño es nuestra reserva de grasa corporal. Entonces uno dice, bueno, hay que medirlo a través de diferentes equipos, por ejemplo, bioimpedancia, etcétera, para saber cuánta grasa tengo. No, el cerebro ya sabe cuánta grasa tenemos. El cerebro lo sabe y sabe cuánta es nuestra reserva de grasa que tenemos actualmente. Entonces ustedes vean que a través de esta información el cerebro conoce todos estos temas. Entonces, esto es lo que llamamos el concepto del eje neuroentérico, la comunicación, la señalización de la periferia hacia el cerebro, de tal manera que el cerebro es el que sabe todo y el que regula todo. Y esto nos lleva a un planteamiento que es, entonces, ¿dónde está el problema de la obesidad? ¿Está en la grasa? ¿Está en el intestino? ¿Está en el tejido adiposo? Bueno, en realidad el problema de la obesidad, si lo analizamos acá, está principalmente en el cerebro, porque es el cerebro el que recibe toda la información de la periferia y finalmente la integra para definir cómo estamos. Y vean ustedes que cuando nosotros hablamos de la integración del eje neuroentérico, estamos hablando entonces de que el cerebro tiene múltiples receptores para las hormonas periféricas. Vean ustedes acá el caso del hígado, el caso del páncreas, estómago, aquí está la grelina, y todos los demás órganos, intestino con péptido YY, GLP-1, colecistoquinina. Y vean ustedes que acá, en la parte del cerebro, en todos los diferentes núcleos y zonas que hemos comentado, hay receptores para estas hormonas periféricas. De tal manera, entonces, que tenemos receptores en el sistema nervioso central para muchas de estas hormonas y cada vez se siguen descubriendo más, por cierto. Es decir, cada vez se siguen descubriendo más puntos en donde actúa una determinada hormona que se ha descubierto en el tracto gastrointestinal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hoy sabemos que hay múltiples receptores para estas hormonas y eso nos habla de la alta conversación o comunicación entre el cerebro y la periferia. Entonces recuerden, al final del día sabemos que la obesidad es una enfermedad que está altamente relacionada con nuestro cerebro. Cuando decíamos que la obesidad es una enfermedad solamente definiéndola como el exceso de grasa corporal, bueno, esto es como una parte, nada más, o sea, es más bien como una consecuencia. Es una enfermedad en la cual hay exceso de grasa corporal, pero no es una enfermedad que es causada específicamente o que tiene que ver únicamente con el problema del exceso de grasa. Es una enfermedad que se origina en el sistema nervioso central. Y ven ustedes que no solo el cerebro recibe información de cuánta grasa tenemos, de cuánto acabamos de comer y qué comimos. Vean ustedes que también el cerebro recibe información a través del nervio vago y a través de la circulación del estado de la microbiota intestinal. Esto es bien importante porque la microbiota se comunica con el cerebro. La microbiota señaliza al sistema nervioso central también. Y vean ustedes que una microbiota sana que produce diferentes sustancias, por ejemplo, que son péptidos bioactivos, tienen efectos beneficiosos, antiinflamatorios, pero cuando tenemos una microbiota enferma producimos esto que ustedes ven acá, que es lipopolisacáridos. Y los lipopolisacáridos son precisamente sustancias inflamatorias que viajan a través del torrente sanguíneo y pueden aumentar el estado de inflamación sistémica. O sea, la microbiota participa aumentando o disminuyendo nuestro estado inflamatorio sistémico. Entonces, también el cerebro está recibiendo información de la microbiota y este es otro concepto muy, muy, muy importante. Vamos ahora a hablar, hasta el momento hemos hablado de cómo se regula el hambre. Ahora vamos a ver cómo se activa la saciedad, que sería el concepto opuesto. Y para eso utilizamos esta imagen que nos habla de las 4 etapas de la saciedad. Aquí ustedes las pueden ver, la etapa sensorial, la etapa cognitiva, la etapa post-ingesta y la etapa post-absortiva.
Estas son las 4 etapas de la ingesta. Ven ustedes que la primera de ellas, la etapa sensorial, se activa desde el momento en que vemos nuestro plato de comida. Solo el hecho de ver mi plato de comida ya me empieza a generar saciedad. Vean ustedes qué ocurre si yo paso de regreso del trabajo a mi casa y paso a un restaurante de comidas rápidas, por ejemplo, y pido algo de comer. Lo pongo en el asiento de al lado, ¿verdad? Y voy comiendo de camino a casa lo que acabo de comprar. Y vean ustedes que voy comiendo lo que acabo de comprar y ni siquiera lo estoy viendo. Es decir, yo solo meto mi mano ahí en la bolsa de comida que tengo al lado y voy comiendo mientras voy de camino a la casa, por ejemplo. Entonces vean ustedes que aquí ya hay un problema de saciedad. ¿Por qué? Porque la etapa sensorial es muy visual. Yo necesito ver lo que me estoy comiendo, necesito ver mi plato de comida. Les pongo otro ejemplo. Si a mí me ponen en un plato de comida una porción de alimentos muy pequeñita, exageremos así bastante, muy pequeñita, inmediatamente yo con solo verla, no sé, puede ser que sea, no sé, una galleta, pongámosle así, imaginémonos un plato grande para almorzar o para cenar y solo tiene una galleta. Si yo les dijera a ustedes que esa galleta tiene 3000 calorías, voy a exagerar un poco, o sea que con solo comerte esa galleta tienes un aporte de 3000 calorías. Bueno, vean ustedes qué interesante. Nuestro cerebro cuando ve eso dice voy a quedar con hambre. Aunque yo te explique que esa galleta tiene 3000 calorías. Bueno, resulta que visualmente la señal de ver la comida ya me está generando una sensación de saciedad. Si yo veo un plato, o tal vez a ustedes les ha pasado que llegan a un restaurante y les sirven un plato muy grande de comida y uno dice, uy, no, eso es demasiado para mí, voy a quedar muy, muy lleno. Creo que si me como eso quedaría exageradamente lleno. O sea, ven ustedes que ni siquiera hemos empezado a comer y ya con solo ver nuestro plato de comida podemos pensar o predecir voy a quedar con hambre o creo que voy a quedar demasiado lleno o esa porción siento que está justa para mí. Entonces vean ustedes que esto es visual, ni siquiera hemos comido. Posteriormente ya empieza la segunda etapa, la etapa cognitiva, que ya empieza a hacer cuando empezamos a comer, empezamos a consumir los alimentos y estos alimentos empiezan a caer a nuestro estómago, a nuestro intestino y ya se empiezan a generar las hormonas gastrointestinales. Ya se empieza a generar la colecistoquinina, el GLP-1, disminuye la grelina. Ya empezamos a pasar a esta etapa en donde hay alimento en el estómago y el intestino. Hay una tercera etapa posterior a la ingesta, que es la etapa posingestiva, cuando ya se evalúa a nivel central, el cerebro evalúa el estatus de nutrientes. Ahí se aumenta ya la insulina, sabemos cuánto ha aumentado nuestra glucosa postprandial, con niveles de aminoácidos, etcétera. Vean ustedes que ya aquí hay señales de hormonas y nutrientes que le están diciendo al cerebro cuánto comimos. Y en la etapa final, la etapa posabsortiva, está involucrada la microbiota. Que es las señales más tardías de saciedad. Entonces, vean ustedes que el periodo de hambre que yo tengo entre una comida y otra puede depender de lo que comí, el tipo de comidas, distribución de macronutrientes, por ejemplo, carbohidratos, grasas, proteínas, también de la cantidad, la porción, también de la combinación de esos alimentos, cuánto de fibra puse, cuánto de proteína, cuánto de carbohidratos simples, y finalmente depende de la fermentación y procesamiento que ocurre en la microbiota. Entonces, la microbiota explica por qué muchas veces las personas siempre están con hambre, no tienen buena saciedad o no les dura mucho la saciedad después de comer. Puede estar el problema en la disbiosis de la microbiota. Por el contrario, una persona con una microbiota más sana, pues va a tener más periodo de saciedad entre una comida y la otra. Vean ustedes entonces eso. ¿Por qué comemos? Bueno, ya dijimos que hay una regulación hedónica y una regulación homeostática. Entonces, básicamente al paciente le explicamos, comemos o por hambre, necesidad biológica de comer, de consumir nutrientes o por placer. Y en el medio aquí está el apetito. El apetito es cuando comemos sin hambre biológica, pero comemos porque vimos algo delicioso,
pasé por una cafetería y vi algo que me gustó, no tenía hambre, pero lo vi, o alguien me ofreció en un grupo de amigos o de colegas algo de comer, aunque yo no tenía hambre. O sea, al final comemos por muchas razones. La otra pregunta, ¿por qué comemos de más? Bueno, comemos de más porque la regulación hedónica de la ingesta pasa muchas veces por el hecho de que podemos comer sin hambre, el hambre regulada en el hipotálamo, y luego viene la regulación hedónica. Ahora, lo único que es superior a eso es la corteza prefrontal. Entonces nosotros tenemos que vencer la respuesta hedónica fortaleciendo y estimulando y trabajando más con la corteza prefrontal. Evolutivamente hemos desarrollado, como ustedes ven, un sistema muy complejo para tener casi todo el día, casi siempre hambre y algunas veces del día saciedad. Entonces, cuando los pacientes nos dicen otra vez, doctor, es que el problema mío es que yo tengo hambre, no, usted está normal si tiene hambre. Ahora, el problema es si no tiene saciedad, porque hambre siempre debemos tener, es un tema biológico, pero el asunto es si logramos tener hambre y periodos de saciedad, hambre y periodos de saciedad. Si no es así, si siempre estamos con hambre y no tenemos saciedad, ahí sí hay un problema. Cuando tienes mucha hambre y no hay saciedad o muy poca saciedad, eso sí es un problema. Pero hay que explicar esto a los pacientes porque, como les decía, el paciente ve como una gran ventaja si no tuviera hambre. O sea, el paciente, sobre todo con obesidad, que quiere bajar de peso, diría, yo sería feliz si no tuviera hambre. Es decir, mi mayor deseo sería no tener hambre para entonces no tener que comer. Y lamentablemente el eje neuroentérico está diseñado de esta forma, en donde la mayor parte del día tenemos hambre y en algunos periodos entre comidas tenemos saciedad. Muchísimas gracias, doctor. Definitivamente hay muchas cosas implicadas en este eje neuroentérico, ¿verdad? Hay muchas cosas que hay que considerar y es una buena pregunta y es algo que tenemos que entender, por qué nos da hambre, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros este tema. Yo creo que es de mucho interés para todos. Quiero invitarlos a todos y a todas a seguir haciendo sus preguntas en el chat. Está abierto, ¿verdad? Y bueno, otra vez, gracias a la doctora Muñoz por acompañarnos esta noche en este conversatorio. Doctora, ¿qué le pareció el tema? ¿Qué puede compartir con nosotros de acuerdo a su experiencia también, lo que ve en la clínica? Claro, no, el tema interesantísimo. Yo de hecho tengo una duda para el doctor, si no es mucha la molestia. Yo soy nutricionista. Como nutricionista, pues yo no tengo la capacidad del uso de muchos fármacos para el control del apetito en el paciente o para el control de peso en el paciente, pero ahora que tocamos este tema tan importante y que está tan en boga de los últimos, voy a decir en la última década, toda la investigación que ha salido respecto a la disbiosis intestinal, a la microbiota y a su gran impacto, no solamente en composición corporal, sino en muchas otras de las funciones de los órganos en el cuerpo. ¿Cuál es su opinión, doctor, en el uso de probióticos, por ejemplo, para o como ayuda en el proceso de la pérdida de peso en el paciente? Sé que los manuales de gastroenterología hablan de diferentes cepas. Honestamente no tengo ahorita alguna que sepa ya con certeza que se puede conseguir acá en Costa Rica, pero sí hablan del uso de diferentes cepas que se pueden utilizar en el manejo de el peso en el paciente. Yo no sé cuál es su opinión respecto a esto, porque a uno como nutricionista pues es una herramienta que sí podemos utilizar para llevar de la mano, ¿verdad? Con un proceso nutricional y coadyuvando a lo que el médico pueda ir prescribiéndole al paciente, ¿verdad? Porque la importancia y la relevancia de una eubiosis, pues tiene un gran impacto no solo en el estado de ánimo del paciente, sino también en su peso y en su proceso de hambre-saciedad.
Claro, y ahí en tu pregunta planteas tres temas, ¿verdad? Que desde la nutrición ve que se pueden aplicar. El primero es lo que llamamos combinaciones sacietógenas, ¿verdad? Combinaciones sacietógenas. Entonces, desde la dieta, desde la dietoterapia, más bien específicamente, hablemoslo así, desde la dietoterapia yo puedo crear combinaciones de aporte de fibra, de aporte de proteína, por ejemplo, de alto valor biológico, de reducción de carbohidratos simples y de grasas saturadas y de alimentos de alta palatabilidad. ¿Para qué? Para que a través de la misma combinación, la forma en que yo combino los nutrientes en la dieta, ya generen saciedad, o sea, ayuden al paciente a tener más saciedad. Sabemos que hay alimentos, por ejemplo, cuando uno dice, si yo desayuno esto, paso toda la mañana con hambre, pero si desayuno esto otro, me lleno. ¿Qué es esto otro? Bueno, combinaciones con más aporte de proteína, más aporte de fibra van a ser sacitógenas. Punto uno. Punto dos, crononutrición. Crononutrición, un concepto súper importante que está tomando mucha fuerza y que tenemos que estar estudiando mucho porque hay muchos componentes de crononutrición que también tenemos que aplicar. ¿A qué hora debo comer? ¿A qué hora debo comer la mayor cantidad de calorías totales de mi dieta? ¿En qué momento del día las debo colocar? La cronoterapia, cómo se adapta la dieta al horario del paciente o cómo debería adaptarse el horario del paciente a la dieta si se quiere ver en ambas direcciones, etcétera. Entonces, ve que ahí tienes otro elemento. Y tocaste el tercero, que es la microbiota. Hay que entender que, aunque es verdad que nosotros podemos usar probióticos y cepas de probióticos en pacientes con disbiosis de la microbiota intestinal, yo me iría un paso atrás. El primer regulador y el principal modulador de la microbiota es la dieta, es lo que comemos, es lo primero. ¿Por qué el paciente entra en disbiosis? Por lo que come. Porque el paciente tiene distensión abdominal, flatulencia, estreñimiento, síndrome de intestino irritable, por lo que come. Entonces, el primer regulador de la microbiota es la dieta. Y claro está que como coadyuvante podemos utilizar probióticos. Perfecto, muchas gracias. Igual, Gracias, bueno, queremos seguir saludando a todos los que nos acompañan desde Santa Cruz, Guanacaste, como la doctora Villegas, la doctora Mora desde Alajuela, tenemos también de San José, así que todas partes del país. Ya nos van entrando, ¿verdad? Hay varias preguntas. Vamos a ir contestando también las preguntas de los que están participando de esta masterclass. Entonces, la doctora Caro nos pregunta, y creo que es muy interesante la pregunta, ¿cómo el paciente puede diferenciar si es hambre o ansiedad? Bueno, justamente porque el hambre, como decíamos, es un concepto biológico, es comer. Entonces, por ejemplo, recuerdo que un paciente me dijo, doctor, es que yo tengo hambre de pizza. No, uno tiene hambre, uno no tiene hambre de pizza, uno tiene hambre de lo que sea. O sea, cuando uno tiene hambre, se come lo que sea, lo que tenga enfrente, no específicamente tengo hambre de helado, tengo hambre de pizza, tengo hambre de... No, eso es apetito, eso es el deseo de comer ciertas cosas específicas. Entonces, ahí la diferencia está en que el hambre es una necesidad biológica en que yo necesito nutrientes, cualquiera que esto sea. Pero el apetito o antojo, como muchas veces lo dicen los pacientes, se refiere a ahí sí, ay, es que lo que yo quisiera es comer esto. Pero si yo tengo hambre biológica, es decir, yo con cualquier alimento, en buena teoría, tendría saciedad. Perfecto, muchas gracias. Y la doctora Cari también nos pregunta si la producción de grelina varía de acuerdo a la edad. Sí, hay variaciones en relación con la edad. Recordemos que el fondo gástrico y el estómago también puede envejecer, si ese es el tema, en el sentido de que con la edad vemos que a los pacientes adultos mayores les da menos hambre, ¿verdad? Y también tiene que ver con su gasto energético, metabólico. Los adultos mayores se mueven menos, gastan menos calorías, entonces comen menos. Entonces sí, efectivamente hay un cambio de la grelina con la edad, pero siempre estamos produciendo grelina y esta, por decirlo así, es la hormona por excelencia del hambre. Doctor, y una pregunta, cuando uno de nuestros pacientes está en un proceso de control de peso con nosotros y logra perder peso, ¿verdad? Disminuye su índice de masa corporal, ¿cómo afecta eso
tanto el hambre como la saciedad. ¿Tiene algún impacto haber perdido porcentaje de grasa, haber perdido kilos? ¿Tiene eso un impacto en el hambre y la saciedad del paciente? Sí, y ese es un mito que preguntas muy frecuente. Las personas con obesidad piensan, es que cuando yo sea delgado se me va a quitar el hambre. O sea, como ahora estoy con obesidad, como ahora estoy con mucho peso, tengo mucha hambre. Eso tiene varias explicaciones, la resistencia a la leptina, la disbiosis de la microbiota, varios factores. Siempre está con hambre, eso es verdad. Pero el paciente con obesidad piensa que cuando adelgace se le va a quitar el hambre y eso no ocurre. En muchos casos más bien tiende a aumentar el hambre porque hay un retrocontrol entre leptina y grelina que hace que cuando bajan los niveles de leptina al adelgazar, al bajar de peso, los niveles de grelina más bien tienden a aumentar un poco, no mucho, un poco. Y luego ya el paciente se adapta a eso. Pero si es verdad que un paciente ha bajado peso, 6 meses después nos diga, doctor, qué extraño, yo sigo la dieta igual, sigo todo igual, pero no he notado que ahorita en el último mes me está dando más hambre. ¿Eso es real? Sí. Tiene que ver con los cambios en la regulación leptina-grelina. Bueno, qué interesante. Bueno, igual quiero saludar a la doctora Moreno desde Ecuador. Hola, doctora, ¿cómo está? Así que bueno, muy provechoso, doctor. Quiero agradecerle otra vez por este tema. Yo creo que agarramos ahí cosas que podemos empezar a aplicar desde ya en nuestra consulta y ese es el objetivo, ¿verdad?, de hoy. Igual quiero, bueno, agradecer a todos los que participaron en el chat, a todos los que nos escuchan desde varios países, ¿verdad? Y quiero invitarlos también a todos a participar en nuestra certificación peso, ¿verdad? Recordarles que el próximo grupo inicia el 14 de octubre con clases. Contarles también que la doctora Muñoz es estudiante avanzada de la certificación en sobrepeso y obesidad, una certificación clínica, y nos encantaría, doctora, escuchar un poco de su experiencia. ¿Qué le ha parecido la certificación? ¿Cómo va todo eso? Bueno, desde que inicié esta certificación, que ya llevo meses estudiando con el instituto, pues ha sido un antes y un después en mi consulta. Desde el primer módulo he sido capaz de incorporar un montón de herramientas nuevas que como nutricionista no nos preparan en la universidad para este tipo de consulta. Por contradictorio que suene, si básicamente el grueso de la consulta nutricional es personas que quieren perder peso, pues no nos preparan adecuadamente para afrontar una consulta de pérdida de peso o para metabolismo y obesidad de una forma eficaz y eficiente. Entonces yo he tomado muchos conocimientos, muchas herramientas, he aprendido cosas que yo he podido implementar desde hace meses ya en mi consulta y que ha sido, ¿verdad?, un cambio de la noche a la mañana. Ha sido muy positivo y cada módulo nuevo que voy abriendo, pues me va enamorando más de este proceso y encantadísima hasta el momento con lo que he ido aprendiendo. Qué bueno, nos alegra mucho, doctora. Sí, tenemos, ¿verdad?, médicos, nutricionistas, psicólogos, terapeutas físicos, todos los profesionales en salud pueden sacar provecho de esta certificación y, como dice la doctora Muñoz, empezar a implementar los conocimientos desde ya y tener un impacto en la vida de nuestros pacientes. Así que, bueno, gracias, doctora, por compartir eso con nosotros. También quiero, ¿verdad?, invitarlos a estar atentos a todos a la nueva fecha y el nuevo tema del masterclass del próximo mes, en octubre. Así que yo sé que, bueno, si siguen a ICOMET en redes sociales, estar atentos por la fecha y el tema. Sabemos que siempre son temas de aplicación práctica, temas para repasar y temas para aprender cosas nuevas. Así que todos invitados a nuestra próxima masterclass de octubre. Muchas gracias, doctor Barahona, por la clase. Doctora Muñoz, muchísimas gracias por acompañarnos, y a todos los que nos escuchan también, muchísimas gracias por sacar el tiempo y estar aquí con nosotros esta noche. Muchas gracias a ustedes y que tengan bonita noche. Gracias a todos. Gracias, buenas noches.